carreteras jóvenes, nuestra primera clase. Y para la primera clase he elegido hacer esta presentación para motivarlos a ustedes, para que les guste la construcción de carreteras, que muchos de ustedes vayan y trabajen en campo, ¿no? Construyendo carreteras. Aunque ya no hay muchas carreteras por construir, pero sí muchas por mantener, hacer mantenimiento, conservación, recuperar tramos. Entonces, la idea es transmitirles lo más posible, jóvenes, de las experiencias que uno tiene como docente y también como ingeniero que ha trabajado mucho tiempo en campo, ¿no? Mi primer trabajo después que salí de la universidad fue irme a una carretera, ¿no? La carretera antigua a Cochabamba. Entonces, he trabajado mucho tiempo en carreteras y muchas de las cosas voy a compartir con ustedes son de proyectos reales, ¿no? Últimamente, los últimos 15 años he estado trabajando en proyectos de carreteras de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Son 5 países miembros de la Cuenca del Plata. Estaba trabajando en FONPLATA, el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, un organismo financiero que otorga préstamo, financiamiento para diferentes tipos de proyectos, ¿no? En particular, la mayor parte de los países piden construcción de carreteras, ¿no? Es el caso de Bolivia. En Bolivia teníamos la carretera, tenemos todavía, está en construcción la doble vía de Santa Cruz a Cochabamba, por el lado de Yapacaní, Montero, Ibigarzama, Mariposa, Chimoré, Villatunari. Todo ese tramo, ¿no? Se está construyendo una doble vía. Parte de esos tramos son con financiamiento de FONPLATA. También hemos participado en la construcción de la carretera de San Ramón, San Javier, Concepción. El último de los proyectos que tuve en Tarija, de Acheral, Choeré. Se los voy a mostrar en otra presentación otro día. Y también la carretera Santa Cruz a Vapó. Otra carretera allá en La Paz, hacia la frontera con el Perú. Nazacara, la carretera Nazacara. Bueno, eso de algunos proyectos y que siempre uno va aprendiendo, ¿no? Siempre hay algo que aprender, jóvenes, siempre. Ya, yo sigo aprendiendo. Entonces, muchas de las cosas que les voy a compartir son experiencias propias y de proyectos reales, como les digo. Siempre tengo la predisposición de mostrarles la realidad para que ustedes vean cómo es la cosa, ¿no? Que no seamos teóricos nomás. Necesitamos ser prácticos, puntuales. Entonces, el semestre es corto y tratamos de aprovechar lo más que se pueda. Esta presentación la había hecho hace tiempo para todas las universidades de Bolivia, el primer congreso de estudiantes, nacional de estudiantes de ingeniería civil, el CONEI, que se hizo en Cochabamba. Me invitaron y hice esta presentación que todos los semestres comparto con mis alumnos de carreteras, ¿no? Porque quedó relativamente bien, muestra todo el proceso de construcción, que es el que ustedes tienen que conocer, ¿no? Con la construcción de carreteras. No hay carreteras 3, entonces aquí un poco trato de resumir todo lo que debiéramos de conocer sobre el tema de carreteras. Carreteras 1 ya hicieron, ahora nos toca carreteras 2. La materia debiera ser exclusivamente dimensionamiento de pavimentos, pero es importante conocer todo el proceso de construcción de las carreteras y en particular la construcción de las capas del pavimento flexible y en algunos casos pavimento rígido. También vamos a hablar de losetas para pavimento urbano en las calles de la ciudad, ¿no? Losetas y adoquines. Y vamos a aprender a dimensionar, a calcular espesores, que es el objetivo principal de esta materia. El otro día se tomó examen para ayudantía de laboratorio y hay un ayudante, es el mismo que estaba el semestre anterior.
Juan Eyael, no sé cuánto es el nombre, pero ya va a aparecer por ahí él. Está en sus trámites todavía, para que nos ayude en la parte del laboratorio. El laboratorio vale 85, perdón, el laboratorio de asfalto vale 15 puntos y el resto, 85 puntos, se divide en 2 exámenes de esta materia, ¿no? 2 exámenes nada más, primero y segundo. Después, lógicamente, hay los exámenes de segunda instancia y los exámenes de mesa, ¿no? No estoy muy de acuerdo con los exámenes de mesa, pero cumplimos con tomarlos así establece la normativa, ¿no? En otras universidades no hay exámenes de mesa, joven. ¿Ya? Un poco se hacen la burla de nosotros algunos, ¿no? Porque dicen, no, en Santa Cruz tienen mesa 1, mesa 2, silla, todo tienen allá para pasar, dicen, ¿no? Entonces, no hay, de alguna manera, yo pienso que no es bueno también que haya, porque no todos, pero muchos alumnos estudian para más o menos, a ver, si no me da el promedio, entro a segunda instancia, si no, entro al examen de mesa 1, y si no, puedo entrar al examen de mesa 2. Entonces un poco se relajan y no estudian, ¿no? Hay que tratar de aprobar desde el inicio, ¿no? Estudiar nada más, la materia no es complicada, y yo les voy a dar todos los elementos para que ustedes aprendan. Me gusta enseñar, quiero que aprendan, es mi obligación además como docente, y siempre estoy predispuesto a cualquier consulta, duda que ustedes tengan. Cualquier día de la semana ustedes pueden escribir al grupo de WhatsApp y hacer preguntas sobre algún tema que se haya avanzado o algo en particular que quieran comentar, ¿no? Entonces, me gusta que participen además los alumnos. Dicho esto, no sé si tienen algún comentario, les doy para alguna consulta que quieran hacer, alguna cosa. Los capítulos de la materia se los voy a ir pasando por WhatsApp antes de dar la clase. Ya les pasé el capítulo 1, ¿ya? Está referido a especificaciones técnicas para la construcción de carreteras. Esta presentación complementa eso. Los escucho, jóvenes. Ingeniero, buenas noches. Tengo una pregunta. El libro donde están todos los capítulos de los que va a ir mandando, ¿dónde lo podemos conseguir así para comprarlo y tenerlo todo de una vez? Bien, chica, siempre el tema de la pandemia un poco nos desorganizó, ¿no? Pero no sé pues si sigue habiendo la fotocopiadora ahí debajo de las gradas en el módulo, no me acuerdo qué módulo es ese ya, donde antes se pasaba ahí al ingreso por la Bush nomás, uno ingresaba por la Bush y ahí en el primer, En el 222. sí, ese creo es en el primer bloque, ahí abajo hay una fotocopiadora. Ahí tenían, ahí tenían, Elías, tenían la fotocopia. Entonces, a ver, intenten ahí, pregunten bien, pero asegúrense que sea el libro, ¿no? Que sean los apuntes, que sean los de los apuntes. Seguro que los ábacos, los gráficos, todo eso les va a servir, ¿no? Puede ser que un poquito la parte teórica hubiera cambiado algo en algunas cosas, pero tiene que ser el mismo. No he hecho muchos cambios. Estoy preparando nuevos apuntes más bien, ¿no? Para mejorar ese texto, ¿no? Y les sirva, les sea de mayor utilidad. De todas maneras, yo les voy a pasar todo lo que salga. Algún gráfico que no se note, les vuelvo a pasar, vuelvo a sacar fotografías, pasarles para que ustedes tengan.
¿ya? No se preocupen que por bibliografía yo les voy a dar todo, ¿no? Y vamos a hacer ejercicios en clase, se los voy a pasar los ejercicios resueltos, algunos por resolver, no hay problema. Si no consiguen los apuntes, igual yo les voy a pasar todo, ¿ya? Bueno, iniciamos entonces la clase de hoy. ¿Alguien puede leer? ¿Alguien puede leer todo lo que está ahí? ¿Alguno de ustedes lea, por favor? Claro, ingeniero. Carreteras 2, CIP 325, construcción de carreteras, desmontes, excavación, bancos de préstamo, construcción, terraplén, obras de drenaje, capas de pavimento y reciclado de pavimento. La Universidad, abril de 2010. Gracias, Claudio, gracias, muy amable. Entonces, en esta presentación vamos a ver todos esos aspectos que está haciendo referencia ahí al inicio, ¿no, Claudio? La parte del desmonte, la excavación. Ahí está la secuencia de la construcción de una carretera, ¿no? Cómo se va construyendo, cuáles son las actividades que se realizan para la construcción de una carretera. Primero, las tareas de desmonte, luego excavación de suelos, movimiento de tierra, la excavación, la explotación de los bancos de préstamo o los yacimientos de donde vamos a sacar los materiales para la construcción de las capas del terraplén y las capas del pavimento. Están las obras de drenaje, las capas del pavimento, su base, carpeta, etc. Y de último ya un tema nuevo que tenemos que abordarlo sí o sí, es el reciclado de pavimento, ¿no? Reciclado. Ya en todos los países, en todo el mundo, ya se están haciendo trabajos de recuperación, de reciclado de pavimentos en servicio, ¿no? El tema ambiental es el que está motivando que pensemos ya en reciclar pavimentos de carreteras y también pavimentos urbanos dentro de las ciudades. Ya vamos a ir comentando de eso más adelante. Seguimos entonces. Después de que se ha hecho el trabajo de el trámite de la licitación de la carretera, se ha adjudicado una empresa constructora, ¿no es cierto? Se adjudica una empresa constructora, la empresa Apolo. Bueno, previo a esto, lo primero, se supone que hemos hecho todos los estudios de ingeniería, ¿no? No vamos a ir a construir una carretera ciega. Se supone que primero se ha contratado una consultora que tiene todo un equipo de profesionales ahí, ingenieros de suelos, de asfaltos, de puentes, geólogo, hay el ingeniero de asfaltos, de producción de agregados, etcétera. Todos ellos han trabajado y han hecho los estudios de ingeniería, el diseño final de ingeniería, que decimos. Con ese diseño final de ingeniería, si se acaba el tiempo vamos a volver, por favor. Con ese diseño final de ingeniería se ha licitado la construcción de la carretera y hay una empresa que gana la licitación. Entonces, esa empresa lo primero que hace es ir al campo e instalar su campamento, ¿no es cierto? Tenemos que tener infraestructura para desplazar personal, equipo y empezar los trabajos. Entonces, la primera actividad es movilización o instalación de faena, que se llama también, ¿no? La movilización de obra. Aquí solo estamos mostrando un modelo de un campamento instalado. Este campamento estaba en la Argentina, uno de los proyectos que acompañé. Entonces aquí vemos, por ejemplo, está la oficina. Un campamento tiene que tener la oficina. Ahí va a estar toda la sala van a estar los topógrafos, los laboratorios de suelos, de asfalto, de hormigones, la oficina del ingeniero, ¿no? Está también, hay un almacén, el almacén con los repuestos
que se requieren para reparaciones rápidas, prontas de cualquier equipo. Tenemos que tener el equipo al máximo trabajando. No podemos tener un equipo parado porque estamos perdiendo plata ahí, ¿no? Entonces, en ese almacén hay un stock de repuestos para atender las situaciones que más comúnmente requieren algún tipo de repuesto, ¿no? Filtros, aceites, grasa, todo eso vamos a tener ahí en almacén. En el taller, las reparaciones, los cambios de aceite, etc. Hay una enfermería, ¿no? Todo campamento requiere siempre una enfermería, inclusive con un profesional, un médico. Si la cantidad de personas es importante, hay que contratar un médico que va a estar ahí y que tenga todo el equipamiento básico necesario para curaciones menores y atenciones de emergencia, ¿no? Debiera de haber una ambulancia también para trasladar a las personas o los trabajadores que hubieran sufrido algún accidente hasta un hospital que cuente todo el equipo necesario para intervención quirúrgica o lo que sea. Un taller de soldadura. En este caso, también estamos viendo ahí un cobertizo, el dormitorio de los trabajadores. Está la planta de asfalto. Está la planta de asfalto. Hay una planta estabilizadora, el acopio de piedra, la planta trituradora o chancadora. Y al fondo, en la parte superior izquierda, se dice cantera de basalto. Es un yacimiento de donde se está explotando los agregados para los materiales del pavimento, para las capas del pavimento. Tenemos que observar el yacimiento, ¿no es cierto? Está ahí. En este caso está todo ahí concentrado, ¿no? Mucho mejor. Entonces el ingeniero se levanta, va y mira de todo. Puede ir a la planta de asfalto, al acopio de piedra, a la chancadora, puede ir al laboratorio de suelo, puede ir a la cantera. Entonces él tiene un mejor control si es que todo está concentrado, pero no siempre es así. No siempre es así, ¿no? A veces la planta de asfalto está instalada en una región, en un sector de la carretera, y la chancadora está a 20 o 30 kilómetros más allá, no está todo junto, ¿ya? Y lo mismo la oficina, los talleres, todo eso puede estar concentrado en otra parte. En este caso está todo ahí, con buen criterio, tienen todo ahí, ¿no? Han instalado el campamento donde está la cantera de piedra. Entonces, aprovechan de ver todo eso, ¿no? ¿Algún comentario que tengan sobre esta diapositiva? Bueno, hay un tema, ya tenemos instalado el campamento, el equipo, queremos iniciar los trabajos, ¿no es cierto? Hay un tema que es siempre importante, que debiera hacerse de manera previa al inicio de las obras, ¿no es cierto? Es el traslado, el reasentamiento de personas que están viviendo al lado de la carretera, y generalmente en condiciones precarias, ¿no? Se asientan ahí en el derecho de vía y no pueden permanecer ahí, así que hay que sacar a toda esta gente y llevarla a otro sitio más seguro, ¿no? Para eso debemos presupuestar. En nuestro presupuesto de construcción de la carretera tiene que haber un presupuesto para construir viviendas en lugares más seguros, más alejados del eje de la carretera, y trasladar ahí a todas esas personas, ¿no? Si no, vamos a tener problemas, porque cuando toque pasar por ahí con la construcción, los pobladores no dejan, es peligroso, no pueden vivir ahí al lado de la carretera por cuestión de accidentes, entonces complica eso el cronograma de ejecución de obra. Tenemos que retirar a todas estas personas, pero eso cuesta plata. Entonces, en nuestro presupuesto de la construcción de la carretera
va a haber un ítem que diga construcción de viviendas para reasentamiento de personas. Y ahí habrá que construir 20, 30 viviendas o 10 o 5 viviendas. ¿Ya? Tenemos 3 minutos. Esto es importante hacerlo siempre antes, no cuando ya estamos ejecutando la obra, ¿no? Hay que hacer los trabajos de topografía. Ahí está ingeniero Carreño, ¿no es cierto? Con su teodolito ahí, haciendo todo el levantamiento por donde va a pasar la carretera. De preferencia se trata siempre de aprovechar la ruta existente, ¿no? Una carretera ripiada o carretera de tierra. Lo que vamos a hacer es ampliar el ancho y sobre eso construir las capas de terraplén y del pavimento, ¿no? De acuerdo al diseño final de ingeniería. Entonces hacemos trabajos de topografía para saber por dónde vamos a hacer los trabajos de desmonte. Aquí hay un sector en corte en la carretera. A ver, sí. Tenemos siempre que analizar alternativas, ¿no? Acá estoy mostrando un corte grande que se hizo en un sector de montaña, ¿no? Un sector de montaña. Entonces, fíjense, ahí está el tractor trabajando arriba. Previo al tractor, primero se ha hecho una perforación en roca con taladro. Se hizo la explotación con dinamita. Y el resultado de la explotación con dinamita ya salen piedras más pequeñas. Y esas hay que cargarlas a las volquetas y llevarlas. A tratar de aprovecharlas en la trituradora de piedras que para producir agregados para capa base, para subbase, para las capas del pavimento, para hormigones también, ¿no? Es importante analizar siempre bien las alternativas. El sector en corte que les mostraba anteriormente es este que dice A1, A1, ¿ya? Ahí se está haciendo un corte. Luego se ve que había posibilidad de otra alternativa A2 que pase por acá, ¿no? Que se venga por este sector. No necesariamente que haga esta curva tan cerrada, sino que pase recto, así, ¿no? El único problema es que había que construir otro puente aguas abajo, en caso de adoptar la alternativa 2. Ahí se ve otra vez. La alternativa A1, ¿no? Un corte grande en piedra que cuesta harta plata porque todo con explosivos, con dinamita. Si se corta, volvemos a entrar. Ahí están, después de haber hecho una gran cantidad de explosiones y todo eso, se va cortando el sector de roca y se va cargando a las volquetas y llevando a la planta trituradora o a otro sitio para que ingresen. Les estaba hablando de este sector de corte, ¿no? Fíjense, es un volumen importante de corte que se ha hecho ahí, ¿no? Altura. Más de 20 metros, ¿no? 25 casi, creo. Todo eso se va haciendo. Ahí está el corte terminado ya, ¿no? El corte terminado ya. Ahí está su profesor también, ¿no? Cuando era más joven. Ahí está su profesor para que no me digan que se las estoy charlando. Entonces, fíjense todo el corte grande que se hizo ahí, ¿no? Un corte casi vertical, ¿no? Cuando es roca se puede hacer corte así bien, casi a 90 grados, ¿no? Pero de preferencia siempre por lo menos hay que dar algo de inclinación para posibles derrumbes de la piedra o algo.
Y en esta parte del medio se hace una especie de meseta, ¿no? De una terraza, un terraceo, para que si hay desmoronamiento de piedra caiga aquí a la terraza, ¿no? Que no caiga directamente al pavimento, a la carretera. Entonces la piedra cae ahí y después lo otro. ¿Ya? Es una carretera que no tiene bermas pavimentadas, ¿no? Son bermas de tierra, ripiadas nada más, ¿no? No es bueno hacer eso. Siempre en lo posible hay que hacer, aunque sea 50 centímetros, pero que estén recubiertos por una carpeta asfáltica más delgada o un tratamiento asfáltico, que vamos a explicar más adelante en qué consiste, pero siempre debiera estar protegido el borde. Los bordes de las carreteras es donde siempre hay algún problema, empiezan ahí los problemas. Mucho más si no tiene una berma pavimentada, ¿no? Una banquina. Entonces debiéramos de haber hecho eso. Esta carretera, el proyecto no contemplaba hacer nada ahí y por eso quedó sin berma pavimentada. Ahí está entonces la primera actividad que hacemos después de haber hecho el levantamiento topográfico. Ahí entra a trabajar el tractor de orugas haciendo las tareas de desmonte. Consiste en retirar toda la maleza, la vegetación, toda a lo largo del eje de la carretera, ¿no? Del derecho de vía. Acá, esto es para mostrar nada más. Este era un árbol que cobijaba a los trabajadores al mediodía, ¿no? Al mediodía todos se detenían para almorzar. Cuando estamos construyendo carreteras, generalmente almorzamos en punta de camino. Así se llama el sitio donde está avanzando la carretera, ¿no? Que está distante del campamento. A veces está a 20 kilómetros, después 30 kilómetros. Se va alejando, entonces la comida, el almuerzo llega ahí en una camioneta y los trabajadores se sentaban ahí debajo de la sombra del árbol a almorzar. Después a las 4 de la tarde se toma un tecito, ¿no? Entonces, y todo ahí nada más. Los que trabajan en carretera se van a acordar de mí, ¿no? Van a ir buscando arbolitos con sombra para tomar un refresco, para tomar un tecito y también para almorzar. Acá tienen que estar ustedes también como ingenieros de vez en cuando, almorzar con personal, ¿no? En campo. A la gente le gusta que el ingeniero esté ahí al lado de ellos, ¿no? No en su oficina, encerrado, con aire acondicionado, ¿no? Que salga. ¿Qué es lo que pasó con el arbolito? Lo tumbaron, joven. Ya. ¿Ha podido evitarse eso? Hoy en día ya no podemos hacer es considerado un crimen ambiental, ¿ya? Entonces, cuando ustedes estén construyendo, van a tener un supervisor de obra y un supervisor ambiental. El supervisor ambiental va a estar cuidando este tipo de situaciones, ¿no? Que no se derriben árboles, que se pueden salvar de alguna manera. Perdón. ¿Cómo se podía salvar este árbol? A ver, ya han hecho topografía 1, topografía 2, han hecho carreteras 1. ¿Cómo podemos salvar este árbol? Fíjense que por aquí viene la construcción de la carretera, ¿no? Por acá se viene construyendo la carretera. Y justo va a tocar pasar ahí por... ¿Se lo puede podar? Se lo puede podar. Hacer una curva. Eso, joven. No Una se curva. llama en carretera, a eso se llama, a esa curva que dicen ustedes, se le llama variante, trazar una variante, ¿no? Entonces, está bien, la carretera viene por aquí, pero desde acá, desde más atrás, vamos desplazando el eje hacia el lado izquierdo y la carretera que pase por, perdón, y la carretera que se desplace un poco, ¿no es cierto?, hacia el lado izquierdo. Ahí podemos salvar el árbol.
y aparte complementar con, aunque sea también con una poda de algunas ramas, como decía su compañero, ¿no? Que pueda pasar algún peligro con camiones de alto tonelaje o algo, ¿no? Darle la altura como para que puedan pasar libremente los camiones, los vehículos, ¿no? Pero era suficiente desplazar el eje de la carretera nada más unos cuantos metros y pasar por ahí, ¿no? Y evitar derribar el árbol. Un árbol antiguo, debe tener más de 60, 50 años. Hoy en día protegemos, cuidamos esos jóvenes. Ya no podemos hacer más eso, ¿ya? Van a Ingeniero, tener. buenas noches. Estaba viendo una vez un documental yo donde hablaban de los reemplazos, que bueno, en ciertos países es obligatorio hacer los reemplazos de los árboles cuando afectaban en las vías, tenían que poner en las orillas, o sea, en las orillas de la carretera, trasplantar árboles de los que estaban sacando de la vía. No sé, creo que esa es otra técnica, ¿no? Cuando el árbol no es muy grande, no es de porte muy tan grande como este, ¿no es cierto? Se puede eso, ¿no? Trasladarlo el árbol un poco más allá y no habría problema, pero si es una especie relativamente de pequeño tamaño, ¿no? Se puede acabar bien y sembrar y garantizar de que agarre, ¿no? Que no se seque. Vamos a trasplantar, pero si no hemos hecho bien el trabajo de extracción de las raíces, todo, en la altura, en la profundidad suficiente, la planta se va a secar, ¿no es cierto? Entonces, sí es factible eso. Y lo otro también es que cuando sí o sí hay que derribar árboles, no hay forma de eludir, de escapar, ahí se tiene que hablar de compensación. Entonces, se tumba ese árbol, pero en compensación hay que sembrar unas 30 especies similares o otras que sean de la zona, ¿no? Y de determinado tamaño. Esas 30 van a compensar de alguna manera el daño ambiental que se está haciendo ahí en ese sector, en esa área, ¿ya? Esa es la otra forma. Si no se puede mitigar, hay que compensar. ¿Cómo se compensa? Con la misma actividad. Tumbé árboles, voy a sembrar árboles, ¿ya? Lógico que esos árboles van a tardar en crecer y todo eso, ¿no? Pero a futuro sí, estamos compensando un árbol con 30 de esa misma especie que son sembrados ahí cerca, ¿no? En la orilla de la carretera, como usted dice, ¿no? Tampoco muy próximos al eje, si no vamos a estar con el mismo problema. Son las formas que hay, pero el ingeniero ambientalista, por eso les digo, ustedes van a tener un ingeniero ambiental ahí que va a estar viendo todo ese tipo de situaciones, ¿ya? La empresa constructora va a tener que hacer lo que diga el ingeniero ambiental, pero no lo hace gratis tampoco, cobra. Vamos a derribar ese árbol y hay que sustituir por 30, ¿ya? Los 30 árboles cuesta $500. Me pagan eso, no hay problema, yo lo hago. En realidad, todo eso tendría que estar previsto en los estudios de ingeniería. Ahí ya tiene que haber sido detectado de que se va a derribar una especie vegetal antigua de porte mayor y se debe compensar con la siembra de 30 árboles de la misma especie, de 2 metros de altura o 1,5 metros de profundidad, etcétera, y que se garantice que las plantitas esas crezcan, ¿no? Se desarrollen. La empresa constructora tiene que regarla todo mientras dure la ejecución del proyecto, de la obra, ¿no? Después la empresa constructora se va y ya nadie riega nada, ¿no? Solo cuando llueva. Pero hay que ayudar en la fase inicial a que la especie vegetal se desarrolle, ¿no? Seguimos. Ingeniero, una consulta. ¿Y es el tema de los árboles que usted dijo que hay que reemplazar hay que sembrar otros 30? ¿Esa condición se sigue manteniendo? Porque usted informó que ya es un delito sacar un árbol, ¿no? Pero esa condición, Claro, en los estudios de evaluación de impacto ambiental, ahí tiene que estar contemplado ya todo ese tipo de situaciones, como les decía.
Tiene que estar indicado ahí cuántos árboles se van a cortar y se va a reemplazar con otros árboles, ¿no? Y no es necesario sembrarlos ahí cerquita, puede ser que sea conveniente sembrarlos un poco más allá, más atrás, más adelante o algo donde ambientalmente sea de mayor provecho, ¿no? Se hace. Entonces, eso está en la compensación, ¿no? Tiene que estar ahí, va a estar previsto. Acá en Pero Bolivia, he Brasil, escuchado, en Brasil, jóvenes, termino a ver, en Brasil es un crimen realmente tumbar un árbol, ¿ya? Si no, o sea, si no están con los permisos, todo para derribar árboles, es un crimen, ¿no? Allá dicen los brasileros que uno que tumbe un árbol va a la cárcel, ¿no? Directo va a la cárcel. En cambio, uno que mata a una persona, le dan medidas sustitutivas, todo eso, y puede estar en su casa hasta que se investigue, se aclare. Igual. Pero si tumba un árbol, va directo preso a la cárcel, joven. ¿Ya? Así de exigente es la legislación brasilera, ¿no? Nosotros todavía aquí no, aquí desmontamos, chaqueamos, incendiamos, quemamos, todavía hacemos lo que no debíamos de hacer, ¿ya? Sí, alguien quería hacer un comentario, creo. he visto una situación de un señor que tenía en su vivienda un árbol y no lo dejaban talar. Decían que lo tenía prohibido y no le daban la condición de poder sembrar otros árboles por otro lado. Y yo me preguntaba el por qué, o sea, ¿no? ¿Por qué no le dejaban sacar ese árbol de su casa? ¿No? Es que él quería construir un edificio. Y hay situaciones particulares, ¿no? Tiene que haber un buen justificativo para que se impida eso, ¿no? Claro, la persona quiere aprovechar su terreno, pues quiere hacerlo, ¿no? Entonces, pero hay situaciones particulares, hay que estudiar cada caso, ¿no? Si soy dueño del terreno y quiero tumbar un árbol que yo mismo puse de repente, bueno, solo hay que justificar bien, ¿no? Para tumbar el árbol. Y los que no quieren que se tumbe también tienen que justificar bien y buscar salidas, ¿no? Buscar algún tipo de compensación, ¿no? Ya les he dicho, si no se puede mitigar, hay que compensar. Pero eso es el tema ambiental, ¿no? De los ingenieros ambientales. Ustedes van a trabajar con ingenieros ambientales. Ellos van a estar ahí buscando soluciones, alternativas, todo. Se van a reunir con sus ingenieros ambientales. Hay los ingenieros de obra con los ingenieros ambientales y el dueño de la obra también se reúnen, analizan, estudian y alguna solución se tiene que dar, ¿no? La mejor solución, no la peor, ¿no? Sigamos. Después de haber hecho el desmonte, ahí hay una capa de material vegetal, ¿no es cierto? Tierra negra, que decimos nosotros, que no sirve para la construcción de la carretera, para la fundación, para fundar ahí, porque es un material orgánico. No sirve, es tierra negra. Pero sí nos va a servir para otros usos, por ejemplo, para sembrar pasto, grama, todo eso, en los bordes, en los taludes de la carretera, del terraplén. Ahí necesitamos tierra vegetal que es rica en nutrientes, ¿no? Entonces no lo vamos a botar ese material, hay que tenerlo ahí guardado, ¿ya? Se lo deja acordonado ahí a un lado de la carretera o se lo lleva a algún acopio, se lleva algún acopio de material vegetal, que seguro que lo vamos a necesitar, como vamos a ver más adelante, ¿no? Acuérdense de la tierra vegetal o capa orgánica. Entonces retiramos la tierra de material orgánico, a veces 20 centímetros, a veces 30, a veces más, ¿ya? La mayor parte de las especificaciones técnicas habla de retirar la capa vegetal en un espesor de 20 centímetros, ¿no? Y cuando metemos el tractor, no había sido 20 centímetros, son 40 centímetros, ¿ya? Bueno, mejor tenemos más material orgánico, pero el cálculo ha sido mal realizado, ¿no? Porque de memoria se copian a veces las especificaciones técnicas y se dice capa vegetal 20 centímetros. No es así. Cuando se han hecho los estudios de ingeniería, hay que hacer las perforaciones, hay que definir cuál es
en promedio el espesor de la capa vegetal. En un tramo puede ser 20 centímetros, en otro puede ser 10, en otro puede ser 40, 30. Entonces hay que más o menos hacer los cálculos son lo más cercanos posibles a la realidad. Acá se ve una situación donde cuando se empieza a hacer la excavación, el retiro de la capa vegetal, empieza a salir agua, ¿no? Empieza a manar agua, como decimos. Entonces, no hay que asustarse. Aquí lo único que hay que hacer, jóvenes, es sacar el barro, ¿no es cierto? Va a salir ahí barro húmedo, con agua sale ahí. Hay que hacer la excavación y sustituir por un material de mejor calidad, ¿no? Ahí está la piscina que se excavó, ¿no? El sector Mave. Entonces, esto no está todavía en cota rasante, ¿no? Entonces, acá se va a rellenar con material de preferencia suelo arenoso, arena. Si no hay arena, hay que buscar otro suelo arenoso. El A240 también sirve. Es un buen material para sustituir. Si no hay el A240, utilicemos los A4, los limos con índice de grupo de 0 a 4, que no tienen casi plasticidad. La otra opción es tirar piedra aquí, ¿no es cierto? Botar piedra aquí como una primer capa, echar piedra ahí, mejor todavía. Toda esa piedra que sale de la explotación del cerro, de la montaña, el corte que veíamos anteriormente, ahí salía una gran cantidad de piedra. Entonces, con las volquetas se puede trasladar, transportar y descargar aquí, ¿no? Qué mejor material que la piedra para puentear un sector, un tramo, ¿no? Eso es lo que ocurre. Esto es lo que los trabajadores llaman, ingeniero, apareció un colchón, dicen, ¿no? Apareció un colchón. A esto le llaman ellos colchón porque se mueve, ¿no? Se mueve, el terraplén se mueve ahí y revienta y empieza a salir un poco de agua o de humedad. Entonces, esto hay que trabajarlo de esa manera, de esa forma, ¿no? Si no hacemos eso, vamos a ir construyendo el terraplén y después cuando coloquemos la carpeta asfáltica arriba y de repente inauguramos y a los días o a la semana o al mes eso va a reventar por el tráfico pesado que circule, por capilaridad sube el agua, satura las capas de abajo hacia arriba y revienta, ¿no? Y ahí vamos a salir en periódico, ¿no? En todos los noticieros. Carretera mal construida. ¿Sí? Esta es otra forma. Bueno, aquí estamos viendo la excavación en roca con explosivos, ¿no? Ese es el equipo que se utiliza para la excavación en roca, ¿no? Es un drill perforador de piedra. Entonces es de orugas, no sirve de llantas, porque las llantas se van a pinchar a cada rato. Tiene que ser sí o sí de oruga. Va circulando sobre piedra, sobre roca de voladura. Hace las perforaciones. Este es el drill perforador. Tiene un mango largo de acero con puntas de tungsteno que va horadando, va perforando la piedra, ¿no? 1 metro, 2 metros, ahí queda el hueco. Luego en ese hueco se introduce todo el material, los explosivos para hacer la voladura en roca, ¿no? Acá están preparando los cartuchos de dinamita, el nitrato de amonio y finalmente la explosión, ¿no? Se amarra a unos 80, 100 huecos con cordón detonante y se hace la explotación en ese sector como se está viendo ahí en la diapositiva. Es interesante este trabajo. Hay que hacer un cálculo del espaciamiento para los huecos, ¿no? No es lo mismo perforar cada 2 metros o cada 3 metros o cada metro. Y la profundidad también, si se va a perforar 1,5 metros o 2 metros o 3 metros. Entonces hay un cálculo que hay que hacer ahí. Es un tema interesante como tema de tesis, ¿no es cierto? Más de cerca acompañan este trabajo los geólogos, ¿no? Ellos saben cómo, pero igual los ingenieros civiles podemos hacer los cálculos, ¿no?
investigamos y aprendemos, pues, ¿no? Acá vemos las obras de drenaje. Se va haciendo la preparación del terreno de fundación, que hemos dicho anteriormente. Volviendo un poco para atrás, hacemos primero el desmonte, el retiro de la capa vegetal. Podemos ir ya construyendo las obras de drenaje, ¿no? Acá estamos viendo una alcantarilla. Estas tienen normalmente 1 metro de largo. Entonces, aquí, ¿cuántos metros tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 metros de longitud tiene esta alcantarilla de tubos de hormigón de 1 metro de diámetro. En los extremos están los cabezales, ¿no? Para la entrada y salida del agua. Eso se puede ir haciendo de forma paralela a la construcción de las capas del terraplén. También podemos hacer este tipo de alcantarillas, en este caso una alcantarilla cajón que es de mucho mayor dimensiones para tener un mayor caudal, volumen de agua. ¿De dónde sale en la área? ¿Cómo sé que voy a poner un tubito circular de 1 metro o una alcantarilla cajón de 2 celdas de 3 metros cada una, 3 por 3? Sale de los cálculos del ingeniero hidráulico, ¿no es cierto? Él ha calculado qué volumen de agua hay y sobre esa base ya se dimensiona la sección hidráulica, ¿no? ¿Cuáles van a ser el área hidráulica para el escurrimiento del volumen de agua en esta zona? Puede ser un pequeño arroyo. Y cuando haya río tenemos que hacer un puente. No puedo ver yo toda la diapositiva. ¿Qué dice en la parte superior? ¿Cómo hago para poder verlo de arriba? Construcción de ¿Ah? subdrenes, dice. Construcción de subdrenes. ¿Y cómo puedo eliminar ahí la regla de desactivar audio, de tener video, participantes, pausar, anotar, control remoto? Me sale la regla ahí arriba. Dale en vista, ingeniero. Ponga la pantalla esquinita. completa. En vista, pantalla completa, ponga Inge. A ver, vista, Está en la esquina al pantalla, lado derecho. Arriba. donde dice más. Arriba, en la parte superior, ponga vista. Le va a salir vista y ponga pantalla completa. Cambiar a pantalla completa, dice. Grabar reacciones, deshabilitar, ocultar nombres de anotadores, compartir sonido. Es que a mí no me sale lo que ustedes dicen. ¿Qué me dijeron que tiene que salir? En la parte superior izquierda le tiene que salir vista. Con la parte superior, sí, a ver, izquierda o derecha. En la parte derecha. Parte superior derecha. A la derecha. Ajá. Ahí me sale aplicaciones y después más, dice. Tengo control remoto, anotar, aplicaciones, todo. Pero, no. Después me sale una reglita más pequeña, mostrar video, pequeño del hablante, video en Ese miniatura. pequeño hablante, ponga. Ahí. ¿Qué le sale ahí en esa opción, Inge? Me sale Arturo Ardaya. No, entonces no es ahí. Video en miniatura, nada. Si quiere nos envía una captura al grupo. Pero ¿por qué ustedes ven allá y yo no puedo ver? Pausar el uso compartido de pantalla.
Aquí lo que me sale en la regla de arriba, en la parte superior, dice desactivar audio, detener video, seguridad, participantes, chat, uso compartido de pantalla, pausar, anotar, control remoto, Mueva la aplicaciones. regla. Mueva esa reglita, Inge. Cuando comparte, tiene que mover esa reglita y le va a salir View. Ahorita la estoy moviendo, pero se mueve entera. A ver, voy a ver, creo que aquí salió otra cosa. No, nada. Porque cuando usted comparte, le va a salir exactamente esa regla que dice compartir, dejar de compartir y cosas así, pausar, compartir. Ahí en la esquininga tiene que salirle View o Vista. Bien esquineado. O si quiere, ponga pausar, compartir. Pause la o póngale finalizar presentación y tiene que salir en la esquina pantalla completa. Tarea para la casa, o sea. No sigamos nomás hoy. Ustedes me van a decir ahí. Entonces, construcción de subdrenes. Estos subdrenes son importantes, jóvenes, porque en muchas de las carreteras hay cursos de agua subterráneos, ¿no? No son ríos, pero hay agua. Y está corriendo el agua ahí. Son los que alimentan los acuíferos y todo eso. Entonces, en los sectores de montaña, de ladera, generalmente ocurre esa situación, que el agua está bajando, por ejemplo, acá de izquierda a derecha, y si no se coloca un subdren, como se está viendo ahí en esa excavación, entonces, si no se hace el subdren ahí, lo que va a ocurrir es que el agua se meta por debajo del cuerpo del terraplén, sature, y después tengamos deformaciones en la parte superior, en la carpeta asfáltica. Entonces es importante la construcción de esos subdrenes para cortar el curso del agua que está bajando. Llega hasta el subdren y ahí se deriva a otro sector, ¿no? Se evita que entre agua al cuerpo del terraplén. En otras situaciones hay que construir puentes, como se observa ahí. Acá todavía estamos viendo, se han construido las fundaciones, ¿no es cierto? Las zapatas, las fundaciones, los pilotes, las columnas, y acá ya se va a vaciar una viga, ¿no? Ya estos trabajos hoy se está haciendo ya trabajo de vaciado, de preparación de todas las piezas del puente en planta, ¿no? Una planta hormigonera. Y desde allá, que esté cerca al sitio de obra, ¿no? Y desde allá ya, después de curado, fraguado, etcétera, que alcance la resistencia, se hace el traslado en tráiler especiales y se coloca ahí directamente, ¿no? Entonces los plazos de ejecución y todo eso disminuyen, ¿ya? Entonces, antes de empezar a construir la carretera, ya se puede estar fabricando los puentes ahí en el campamento de la empresa constructora, ¿no? Ya ellos van haciéndolo todo, los vaciados, y después van y arman el rompecabezas, ¿no? Se está haciendo ya eso cada vez más, ¿no? Tanto para puentes como para otras obras de drenaje, canales, alcantarillas, etc. Este es un puente en la carretera Santa Cruz-Camiri, en el Río Grande, Navapó, para los que conocen la carretera Camiri, ¿no? Esto es de la fase constructiva, ¿no? Y se está viendo la construcción del puente. Estamos hablando del Río Grande, ¿no? Ahí el puente creo que tiene cerca de 500 metros más o menos. Allá en el sur, ¿no? En Navapó, porque aquí en Okinawa, Okinawa Los Troncos, ahí el puente es de 1600 metros más o menos. Lo mismo que en Pailón, ¿no? Pailón. Hacemos también la preparación del terreno de fundación. Consiste en remover la capa superior y preparar los 20, 30 centímetros superiores, ¿no?
porque ahí se va a empezar, se va a dar inicio a la construcción del terraplén. No necesitamos alcanzar una compactación grande, aquí normalmente se compacta al 92, 93%, ¿no? Si son suelos limo-arcillosos, la compactación va a ser con este tipo de equipo, rodillo patacabra, ¿no? Rodillo patacabra. Se puede meter también después neumático, ¿no? Si el material está seco, hay que echar agua, riegos periódicos de agua para humedecer y mantener la humedad óptima y poder alcanzar en densidades, ¿no? Se supone que hemos hecho el ensayo Proctor, ya sabemos cuál es la densidad máxima, cuál es la humedad óptima y entonces eso nos sirve de control para las densidades acá en plataforma, ¿no? En el terreno de fundación. Acá vemos un sitio de donde este es un yacimiento, ¿no? De acá se ha explotado, se ha extraído suelo para la construcción de las capas del terraplén. Generalmente se busca suelos de tipo arenoso. Son los mejores para la construcción de las capas del terraplén o de hacer sustitución de suelos de mala calidad, etcétera. Se necesita ese tipo de suelo. Entonces hay que conversar con el propietario, llegar a un acuerdo para que deje explotar un yacimiento de 80 metros de ancho por 100 metros de largo por 3 metros de profundidad. De ahí va a salir todo el material, ¿no? En el campo todos quieren tener una piscina gigante, pues, ¿no? Entonces a veces le sale gratis a la constructora, ¿no? Sacar suelo ahí. Va a sacar todo el material y después le va a dejar la piscina para el propietario del terreno. Y él lo va a utilizar como un depósito de agua, ¿no es cierto? Para agua para ganado, para lavar ropa, para criar patos, de todo. Entonces, esa es una forma de mitigar el daño, el impacto ambiental en este sector, ¿no? Se va a recuperar el área de esa manera. Se va a crear un atajado. Aquí se ve cómo quedó esto, ¿no? Ya este es un yacimiento que ya ha sido recuperado, ¿no? ¿Algún comentario? ¿No hay comentarios, jóvenes? Ingeniero, buenas noches. Tenía una duda sobre esa capa drenante. La capa drenante cuando va debajo de la cimentación de la, a ver, del terraplén. La que mostré estaba ahí en el sector de Cuneta, ¿no? Ahí se hace una excavación de una zanja de 60, 80 centímetros de ancho por 2 metros de profundidad, o más o menos, ¿no? Aproximadamente eso. Se hace una excavación, se excava una zanja. En la base se coloca piedra pura, una capa de unos 10, 20 centímetros de piedra pura. Sobre eso se coloca un tubo perforado de hormigón con huecos. ¿Ya? Y bueno, previo a eso se ha extendido una manta, un geotextil. Ese geotextil cubre toda la excavación. Tiene la forma de la excavación, un rectángulo. Sobre eso ya se echó la piedra, se colocó el tubo perforado y encima del tubo perforado otra vez piedra hasta cierta altura y de ahí tierra, arena o suelo limoso, cualquiera. Pero esa zanja es lo que nos va a permitir evitar que el agua pase y contamine el cuerpo del terraplén. No tiene que llegar agua al cuerpo del terraplén, hay que detener antes
Hay que cortar el curso de agua ahí, se corta. Entra todo al tubo perforado, el agua que esté circulando por ahí en ese sector va a caer al tubo perforado y de ahí va a ser evacuado a otro lugar, ¿no? Ahí va a ser eso. Ese es el que les mostré. En otra clase les voy a procurar buscarles una sobre ese tema, que es importante, ¿ya? Con diapositivas explicarles para que entiendan mejor. Lo otro que hay que hacer excavación, sustitución de suelos o algo, ahí es botar piedra, nada más. Botar piedra y puentear, ¿no? Nada más. Bien, chica. Pasa rápido el tiempo. Aquí estamos viendo la fase de construcción del terraplén con estos equipos, un tractor, una mototraílla. Vamos construyendo las capas del terraplén de 20 centímetros de espesor. La compactación. Jóvenes, vamos a dejar aquí esto para que no se cansen, se aburran y están con frío. El lunes vamos a continuar porque queda menos de un minuto, por favor. Pero el lunes sí continuamos, por favor, en el horario habitual de clase. ¿De acuerdo, jóvenes? Listo, ingeniero. Bueno, ingeniero. Está bien, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. ingeniero. De todas maneras, ustedes tienen para repasar, ¿no? Les he pasado por WhatsApp. Toda esta presentación está por WhatsApp. Vayan viéndola y anótense las preguntas para hacer el lunes. Todo lo que quieran de preguntas las hacemos. Aprovechamos mejor la clase. Buenas noches, buen fin de semana para todos. Bendiciones.